Está con nosotros Daniela Gasparini, Bien. es licenciada, es psicóloga y se cumplen 10 años del Ni Una Menos. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bien, Buen día. bien. Violencia de género, Mm. salud mental, integridad de las víctimas. Sé que el tema es complejo y como disparador es suficientemente amplio, pero ¿qué nos podrías decir como para empezar a entrar en tema? Bueno, a ver, la violencia de género, lo primero que hay que entender que no es un problema individual, ¿sí? Es una problemática social. La propia Organización Mundial de la Salud la caracterizó como una epidemia, ¿sí? Entonces, esto lo que nos dice un poco, ¿no? Y lo que tenemos que romper es con el mito de que el violento, el agresor, es un enfermo mental o tiene una patología mental, ¿sí? Porque esto no es así, por eso se les dice hijos sanos del patriarcado, porque justamente la violencia de género, los femicidios son el resultado, la consecuencia directa del odio de género, ¿sí? Del odio hacia las mujeres, de la misoginia. Es una construcción social, es algo aprendido y en todo caso lo que tenemos que decir es que esto termina siendo un problema de salud integral, pero para las mujeres, ¿no? Por eso también pensar el concepto de epidemia y de problemática social es importante, ¿no? Pero bueno, obviamente esto tiene repercusión en la salud integral, salud física, social y psicológica de las mujeres que son víctimas de esta problemática, ¿no? Ujú. 10 años de la acción Ni Una Menos. ¿Cómo ha cambiado en una década el escenario social, cultural, político, la percepción social respecto a este tema? Bueno, en principio existe Ni Una Menos porque existió en algún momento un punto de hartazgo o cansancio colectivo, ¿no? Digo que es un duelo que todavía seguimos haciendo, que año tras año recordamos no solamente a todas las víctimas de femicidio, sino también lamentablemente las seguimos contando, ¿no? Porque hoy por hoy, tengo acá a mano el registro del Observatorio Nacional de Mumalá, 10 años del primer Ni Una Menos y tenemos 2.590 femicidios cometidos, ni que hablar de todas las situaciones de violencia de género que seguramente estén sufriendo un montón de mujeres y que no hay ningún registro de eso, pero sabemos que eso existe. Por lo cual, digo, pensar en cómo ha progresado, digamos, esta problemática, tenemos que hacerlo sobre la base de los números también. Y los números hablan y dicen que nos siguen matando una vez por día, solamente por ser mujeres o disidencias. Entonces, digo, acá lo que tenemos que reflexionar es que si bien hubieron muchísimos avances en materia legislativa, tenemos la ley 26845 para prevenir y erradicar las diferentes formas de violencia, si bien tenemos leyes para capacitarnos, para prevenir las violencias de género y discriminación por género en diferentes ámbitos de la vida. También tenemos leyes que nos han ayudado a conquistar derechos y que fueron, y la gesta de esas leyes fueron la calle, básicamente la lucha social, popular, feminista en la historia. Hemos tenido también instituciones que antes no teníamos de protección, ¿no? en lo que es el Estado, pero siguen apareciendo mujeres muertas víctimas de femicidio y lamentablemente en el último tiempo hemos tenido un retroceso importante en materia de visibilización de esta problemática, donde tenemos máximas expresiones de poder político en nuestro país que en vez de poner sobre la mesa que esto es algo que existe, y así lo dicen las estadísticas, y además obviamente no son oficiales las estadísticas, lamentablemente, en vez de poner sobre la mesa que esto existe y poder ayudar a resolverlo, lo niega y lo reduce a que es una ideología, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos un problema grande que es la negación
de la problemática, que nos vulnera más y hace que, en vez de ir a denunciar al violento y evitar lo que es evitable, que es básicamente el femicidio, nos quedemos en nuestras casas con los violentos, ¿no? Hasta que nos maten, no sé, porque lamentablemente el número de denuncias en el último periodo de la gestión de Javier Milei ha reducido muchísimo, y no es porque no haya situaciones de violencia de género ni femicidios, lo vemos en los números, sino porque se está desalentando a llevar adelante esas denuncias, ¿no? Y no hay un Estado firme y presente que responda ante esa situación de extrema vulnerabilidad que tienen las mujeres víctimas. Gasparini, buen día. Rocío le habla. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hay un tema y parece que es como volver a lo básico, y yo te voy a preguntar en base a eso, pero es para mí importante poder como aclarar la diferenciación, en realidad que vos puedas aclarar esa diferenciación con respecto a un femicidio de un homicidio. ¿Cuál es la principal diferencia para que después una persona que recibe un caso de estos pueda entender de alguna manera que hay una construcción también social detrás de ese crimen? Bueno, a ver, el homicidio es como se caracterizó históricamente al asesinato de personas, de seres humanos. La figura de femicidio aparece como agravante y aparece para poder nombrar algo que estaba sucediendo y que no era nombrado y que era tomado como producto de la emoción violenta, ¿no? Cuando iban a los tribunales, llegaban a los tribunales las causas de varones que mataban a sus parejas mujeres, generalmente la emoción violenta era parte, digamos, de la defensa, del relato, de la narrativa de la defensa, porque, bueno, siempre había una excusa de por qué la había matado. Entonces se trataba de justificar lo injustificable y se reducían las penas, y era un atenuante en las penas la emoción violenta, cuando en realidad justamente lo que ahí se estaba invisibilizando es que estos varones violentos no solamente habían matado a las mujeres, sino que también habían cometido un montón de actos de violencia que duraban por ahí toda su vida, toda la relación, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia física. Y además invisibilizaba, por supuesto, que en el caso de los femicidios, y por eso esto fue un debate mundial, donde lo que se discute es que la expresión más absoluta de el ejercicio de poder y dominación ejercida de un varón hacia una mujer, basada en las desigualdades estructurales de género, en la simetría de poder y en el odio por el solo hecho de ser mujeres. La misoginia es el germen del femicidio, del violento. Es básicamente el odio hacia las mujeres y todo lo femenino. Y eso puede terminar en un femicidio. Por eso es necesario nombrarlo, porque, como dicen muchas autoras intelectuales, como Judith Butler, Simone de Beauvoir, entre otras, lo que no se nombra no existe, y necesitamos, y hemos necesitado en la historia, nombrar las cosas, nombrar la violencia de género, nombrar el femicidio, para que se entienda que no es lo mismo, que no da lo mismo, porque acá nos están matando por solo ser mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. Entonces es la única motivación que tiene el femicida. Entonces hay que poder caracterizarlo, nombrarlo y penalizarlo como corresponde, ¿sí? Lo mismo con respecto a la violencia de género. La violencia de género se nombra como violencia de género porque es la violencia ejercida por un varón que tuvo acceso a un montón de privilegios
que tiene seguramente sus privilegios de estar en lo público históricamente, de tener su autonomía económica, un varón que ha ejercido su poder en esa simetría con la mujer y que ha además abusado de esa condición para cometer la vulneración de sus derechos a través de hechos de violencia psicológica, física, sexual. Entonces, se tuvo que nombrar la violencia por razón de género porque es una violencia exclusiva de los géneros masculinos hacia los géneros femeninos. Al revés, si una mujer es violenta con un varón, es violencia. Si una mujer asesina a un varón, es asesinato o es homicidio, ¿sí? Pero no necesita ser nombrado, porque eso sí, el varón siempre tuvo acceso a privilegios y a derechos al detrimento de las mujeres. Entonces, nosotras necesitamos nombrar estas cuestiones porque esto existe, porque es una realidad, y porque no nombrarlas la invisibiliza y es un perjuicio no solamente para la víctima, sino para todas, porque somos todas potenciales víctimas. Gracias, Daniela, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Okay. Va a haber movilizaciones en todo el país hoy y en la ciudad de Buenos Aires va a ser el miércoles, acompañando a las mujeres jubiladas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Ok. Daniela Gasparini es psicóloga.